Bienvenidos al sofá de OTZ. Tengo el placer de presentaros a Clara, una compañera y amiga. Hemos trabajado ya varias veces, así que le voy a dejar que se presente para que nos cuente quién es, sobre todo. Guay, pues yo soy Clara Navarro, soy de Guadalajara, o sea que paisanos de aquí. Exacto. Y soy actriz, empecé en teatro físico, así que vengo más del mundo escénico y de la danza. Y en los últimos 2 años he estado mucho más centrada en cámara, estudié un máster con una beca fuera y ahora pues he vuelto a España hace muy poquito y me estoy más centrada en el mundo audiovisual, pero en general todo lo que tiene que ver con la interpretación. Cuéntanos cómo te has sentido en la sesión, cómo me ves a mí, cómo ves cómo me desenvuelvo, todo lo que monto por aquí y cómo te sientes tú cuando estás delante de las cámaras, digamos. Pues bien, creo que es interesante siempre cuando trabajas con alguien que conoces, ¿no? Porque es como que parte de otro lugar, es como que hay más comodidad incluso en Claro. ok, me voy a cambiar, tal, tú te quedas haciendo. Así que en ese sentido, obviamente, contigo ya hay confianza. Me gusta como tu determinación de que tú te pones a hacer tus cosillas y a tu rollo. Yo me centro mucho en las luces y voy moviendo todo y voy intentando sacar el partido que quiero a la fotografía, eso sí es verdad. Claro, exacto. Dejo mucho que la persona que está delante de la cámara, evidentemente normalmente cuando cuento con alguien es porque sé que se le da bien, ¿no? Y pongo todo pongo mi creatividad a la orden de la iluminación y la fotografía y la creatividad de la persona que está delante, aunque yo suelo dar un poco de órdenes a veces, de guía exacto, cuando veo que hay algo alguna pose, algo que no me convence o que se me ocurre, sí que las doy, pero normalmente dejo que fluya y más en este caso que son retratos, que lo que pretendo es sacar tu personalidad, pues bueno, intento que sea eso un poquito lo más acogedor y que la personalidad de la persona que tengo delante salga, claro. Sí, es guay también que hayas dejado como ese espacio para como dejarlo al aire para ver que me salía como un poco de manera natural, ¿no? Y obviamente siempre es diferente como cuando empiezas como el segundo cambio, es como que ya estás en otro rollo. Luego es también como muy guay, o sea, muy interesante como solo el color que sientes detrás o la ropa que llevas o la música que está sonando. Es como que si conectas con los colores o el cómo te hace sentir la ropa o el cómo estás de otra manera delante, ¿no? Exacto. Sí. Creo que la esencia, de hecho, al hacer retratos que transmitan personalidad, porque muchas veces, normalmente cuando incluso tienes un fondo de un color solo es mucho pues para tipo anuncio comercial o ese tipo de cosas, es como para dar visión a la ropa o a lo que llevas puesto, pero creo que si lo haces bien y puedes entrar en lo que tú dices, en esa magia de iluminación del sitio, de la persona con la que estás tratando, salen cosas muy chulas. Y a mí me gusta poner música porque creo que la música también transmite unas energías que, sin embargo, si estás callado no es lo mismo. Quita un poco de tensión, yo creo, ¿no? O sea, es como o sea, yo creo que la música es tan maravillosa porque te transporta, incluso el cuerpo se te ablanda, es como una cosa, bueno, o se te tensa, depende de la música, depende de lo que escuches. Pero es como que responde. O sea, yo creo que los cuerpos, a poco sensible que seas, claro, son muy reactivos a ciertas cosas y a la música es una de las, por lo menos el mío, es muy reactivo a la música. Así que sí, eso yo siempre lo intento tener, la verdad. Siempre que hago sesiones me gusta que haya... Bueno, a no ser que tenga un porqué muy claro, ¿no? En no tenerla. Me alegro de que te haya gustado y siempre es un placer, la verdad, trabajar contigo. Lo hemos hecho un par de veces y creo que han salido cosas muy chulas y la verdad es que salgo contento. De lo que hemos visto en la cámara creo que hay cosas interesantes. Nos gusta. Cuéntanos, ¿por qué elegiste tu profesión? Pues a veces me pregunto si la elegí yo o de una manera un poco loca me eligió ella. En realidad llegó a mi vida de una manera muy que no me esperaba, ¿no? Y no fue como una cosa, sí que es verdad que siempre desde niña
obviamente me ha gustado. Que si cuando en educación física tocaba bailar, era como el momento de Clara, ¿no? Todas estas cosas. Pero no era nada que nunca me plantease como una profesión, porque como que yo me había creado mi propia imagen, no tanto impuesta, que a veces parece que a veces es impuesta como por los padres o por la sociedad. En este caso de verdad que no lo fue, pero yo me había creado esta cosa de ser como la buena estudiante, con la carrera modelo, como todo modelo, ¿no? Y este tipo de profesión no entraba dentro de ese esquema, claramente, ¿no? Es complicado. Entonces yo recuerdo justificarme a mí misma, sobre todo en bachillerato, decir, no, claro, pero esto es un hobby, o sea, te está gustando mucho cuando empecé a la danza y a hacer teatro y demás, ¿no? Pero esto es solo un hobby, esto es solo un hobby, esto es solo un hobby. Hasta que yo creo que un poco las circunstancias fueron más grandes que yo, o más grandes que esa mente limitada, gracias pues a profesores que desde fuera me dijeron, creemos que igual quieres otra cosa y no tengas miedo a decirlo ni tengas miedo a hacerlo, ¿no? Y al final es cuando decidí, yo creo que también es algo como que con el contacto sobre todo con el teatro, pero también con la danza, yo creo que despertó algo en mí, como una Clara que estaba muy latente, pero que yo nunca había dejado salir, ¿no? Que era como, yo creo que la Clara más en su esencia. Exacto. Y no con todas las capas que yo me había ido poniendo pues por lo que veía o por la que aspiraba a ser o por las expectativas de otro. Quizá por lo que ves en el momento o por el marco social en el que te mueves durante esa etapa de tu vida. Te pones como esos topes o decir, vale, esto yo creo que no voy a ir por ahí, es algo que me gusta, pero lo voy a dejar como de lado. Es como una manera reprimirte sin necesidad. Sí, y categorizarlo, ¿no? O sea, yo siento como que categorizaba todo mucho, en plan, esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es prudente, esto es imprudente, esto soy yo, esto no soy yo, ¿no? Y de repente como que yo quizás sentí que siempre ha estado el teatro, la danza, pero el meterlo como de apuntarme a clases y empezar a conocer como la técnica que hay detrás y todo, es como que plantó de repente una semilla, ¿no? Y quizá pues yo tenía ahí una tierra dentro que estaba fértil y esa semilla empieza a crecer y llegó un momento que realmente era más grande que yo, ¿no? Entonces ya hubo un momento que era como, necesito hacer esto. Claro. O sea, la llamada es demasiado grande, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta que en el momento que dijiste, vale, es que a esto es lo que me estoy dedicando, o sea, coño, me estoy dedicando a ser actriz, a lo que era un hobby? ¿Cómo llegaste en ese momento o te diste cuenta de esto es lo mío o esto es el momento en el que me tengo que dedicar a ser actriz? Yo creo que realmente fue antes de empezar lo que es a lo mejor como en el mundo profesional, pero quizá ya en la universidad, como dedicábamos tantísimas horas, es como que te ves realmente tan volcada en algo que dices, te empiezas a dar cuenta de que no es solo lo que quisieras que es tu profesión, sino que forma mucho parte de lo que tú eres. O sea que de verdad empiezas a ver la realidad a través de una lente que es nueva, ¿no? Y esa lente nueva en la que confías y que de repente encuentras que amas, te va mostrando también una realidad que de repente es a lo mejor diferente a la que en su momento pues se te impuso o adquiriste, pues hombre, por pura imitación, porque al final cuando crecemos, pues crecemos por imitación, ¿no? Hasta que encuentras quizá como tu lente y empiezas a encontrar como el color que tú pones a las cosas o donde tú pones el foco, ¿no? Entonces para mí yo creo que el arte fue eso, fue encontrar eso y conectar con eso y empezar a creer en eso, a creer en esto es en lo que yo quiero habitar y es lo que yo soy, no solo a lo que me dedico. Porque tú estudiaste segundo bachillerato, me imagino, o sea, ciencias. Ciencias puras. Y cuando vas a elegir una carrera, ¿cómo es el momento en el que dices, pues claro, me cuentas que tenías como hobby, que lo tenías como, no, hobby, ya está. Sí. Cuando tú vas a elegir la carrera, te voy a poner un caso que creo que es curioso y me imagino que los espectadores ya lo habrán visto. Elena, la que te comento que ha venido anteriormente, ella me dijo que iba a estudiar otra carrera completamente, no sé exactamente cuál era en la ciudad, pero rollo norte, ¿no? Pamplona o algo así creo que era. Y iba una carrera totalmente diferente y de repente, de una noche a la mañana, tenía los billetes cogidos y todo y él fue como
tengo que probarlo. Dijo, si no lo pruebo, creo que me voy a arrepentir toda mi vida. Sí. Entonces, ¿cómo pasas de estudiar un bachillerato de ciencias a, me imagino, interpretación o sí, teatro físico es lo que, bueno, grado en artes visuales y danza, pero la especialización era teatro físico. Pues fue un poco como Elena, entonces, realmente, porque yo iba para farmacia. No, mi madre es farmacéutica, pero no fue tampoco impuesto. Me gustaba muchísimo la farmacia, me gusta mucho la biología y me encantaron las ciencias. O sea, el bachillerato estaba muy estresada porque yo era una niña estresada, pero es que muy estresada. Pero me gustaba, disfrutaba estudiando, realmente disfrutaba estudiando. Pero es verdad que cuando fue acercándose selectividad, y bueno, hice mi selectividad, claro, luego también te enfrentas a este momento en el que yo la nota que tuve para selectividad me daba para medicina. Entonces, este momento de enfrentarse a ese resultado, ¿no? Que todo el mundo espera como, a ver qué hace con esa notaza. Y la carrera en la que yo me quería meter era, pues, de 5 pelados, ¿no? como decía alguno de mi familia. Pues es también como una barrera que pasar y decir, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? O sea, no estoy aspirando a algo mejor porque sea más difícil conseguirlo, porque, ¿no? Porque además que eso es una mera herramienta de oferta y demanda, o sea, no tiene mucho más, ¿no? Pero hay que hacer, de alguna manera hay que poner un límite. Pero es cierto que cuando estaba rellenando las opciones, que mi segunda opción era farmacia, yo le dije a mis padres, si no me cogen, porque había pruebas de acceso, claro, en esa universidad, si no me cogen, mi segunda opción es farmacia, mi tercera era psicología. Entonces, es cierto que cuando estaba rellenando, yo me di cuenta de que no me veía. En plan, me imaginaba haciendo cualquier cosa, no sé, bueno, medicina sabía que no, porque no creo que se me que yo valga para la medicina, pero en una farmacia, en un tal, y decía, sí, me gusta, es entretenido, pero no me veía en el tiempo, ¿sabes? Era como un vacío que no me pasaba cuando rellenaba artes escénicas, ¿no? Era como que ahí, en vez de vacío, era como explosión, claro. Y así fue un poco, ¿no? Gracias a Dios tuve el apoyo absoluto de tus padres, de mis padres. Sí. Eso es muy importante, muy importante. ¿Cómo fue para ti el mundo de la fotografía? Yo es curioso, esto ya lo he contado, pero es curioso porque yo nunca he sido de estudiar. O sea, yo soy todo lo contrario, soy una persona que me cuesta mucho centrarme en un estudio, en ponerme a hincar los codos, era imposible. Y siempre he sido un estudiante de 6 raspado, 5. Entonces, cuando yo hago bachillerato, porque hago bachillerato esto fue por parte en rama social, los sociales. Sí, ciencias sociales, ¿no? Ciencias sociales. Humanidades. Sí. Eso, humanidades. Y bueno, yo me saco el bachillerato, pero en ese momento yo tenía claro que si me meto en una universidad, lo primero es hacerle gastar dinero a mis padres que yo no voy a aprovechar. Ya. Porque no lo voy a aprovechar. Ya, tú eras consciente. Soy consciente de que no voy a estudiar, porque a mí no me gustaba estudiar algo que no me llamara la atención. Ya. Entonces, cuando yo empiezo a ver un poco las salidas que hay, todos los gremios que hay para poder estudiarlos, no ya en una universidad, sino en un grado superior, yo me empiezo a dar cuenta que vicariamente yo había estado haciendo fotos, haciendo skate, grabándonos, cuando íbamos a patinar a cualquier lado, pues íbamos con las cámaras que teníamos y hacíamos fotos. Entonces me empiezo a dar cuenta que es algo que siempre he tenido ahí y quizá como tú, sin saberlo, es como que lo dejas ahí, es un hobby, ¿no? Pero me empecé a dar cuenta que puede ser una profesión. Entonces encuentro un grado superior que me llamó mucho la atención. Mi nota no era mala de bachillerato, entonces me dio para entrar al grado superior. Era un grado superior público. ¿Esto fue como 18, o sea, como a tiempo, o tuviste como algún año sabático, algún año? No, fue a tiempo, pero mis tiempos o sea, yo repetí. Vale. Yo segundo bachillerato lo repetí y esto, no sé si lo contaré en algún momento, pero bueno, fue por cuestiones del instituto donde estaban. A mí me hicieron un poquito de
de menos, por así decirlo. Entonces decidí no seguir en ese instituto y me cambié a otro, y en el otro fue totalmente diferente y al final lo acabé sacando. Entonces sí, fue por alrededor de los 20 años. Vale. O sea, yo tendría 20 o así, pero sí que no me tomé nada. O sea, en ese momento yo me dediqué el verano a descansar porque ya había visto esa opción. Yo en ese momento ya había visto esa opción y ya había visto que era algo que me interesaba, que me quería estudiar. Entonces dije, ya está, para adelante. Y efectivamente fue, creo que de momento, la mejor elección de mi vida, porque al final yo ahí es cuando me enamoro de la fotografía, dentro de ese grado superior. Qué guay. Por todo, por el contacto con la fotografía, porque ahí porque de hecho no sé si lo he hablado esto en algún momento, pero cuando yo hablo con gente que ha hecho, a lo mejor artes no, porque artes sí que es verdad que tocan más físicamente las cámaras y todo lo que conlleva con la fotografía, pero todo el mundo que hace comunicación audiovisual siempre me dice lo mismo, siempre me dicen, tío, es que no tocamos una cámara hasta cuarto de sí, es verdad, hasta el último año. Hay mucha cosa. Y yo digo, joder, yo es que a los 3 meses de empezar el grado superior ya me estaban mandando fuera con una cámara de televisión a hacer tu propio reportaje. O a editar tus propios reportajes. O fotografía analógica, que ahí es donde me enamoré de la fotografía. Qué guay. Porque está en contacto con la química, con todo lo que conlleva el proceso de creación de la fotografía, es brutal. Entonces en ese momento yo es cuando me doy cuenta que es mi profesión. Es mi profesión y creo que no me equivocaba al elegirla. Qué Por guay. lo menos ahora, después de ya casi 10 años. Qué guay. Entonces esa fue mi rama. Y al hilo de la siguiente pregunta, yo no sé si podría haber entrado en otro sitio o si hubiese elegido otra profesión hubiese estado mejor que en esta, no lo sé. Es verdad que ahora, todo lo pasado, es posible que hubiese elegido alguna profesión que me interesa, como puede ser el tema de biología, tema de animales, me encanta, naturaleza, todo lo que tiene que ver con la naturaleza me encanta. Es posible que eligiera algo en relación a eso. Pero creo que las cosas suceden por algo y en ese momento elegí ese camino y por ahí creo que me fue bien, claro. Sí. Y para la siguiente pregunta, no sé si tú hubieses elegido o qué hubieses elegido en cuestión. Me hablas de farmacia, pero ¿hubieses elegido algo que tengas en mente ahora, que no tenga que ver con interpretación? Pues sé que en ese momento hubiese elegido farmacia. También pues por el momento en el que estaba y por el esquema mental que en ese momento tenía. Es como lo que yo consideraba que si esto no salía era lo correcto. Y no sé, muchas veces me pregunto, ¿no? Si no hubiese tenido como ese apoyo, ese empujón quizás de gente para estudiar esto, porque igual que tengo una parte muy impulsiva y una parte como muy de verdad sentir de una manera muy física los impulsos, también tengo mucha capacidad de castrarlos. Con mi racionalidad, ¿sabes? Y podría perfectamente haberme metido en una farmacia y haberme obligado a esto es lo correcto. Sé que me hubiera sacado la carrera, lo sé. Porque sé que podría haberme forzado o convencido a mí misma de no, estás bien tal. Sé que hubiese encontrado cosas que me gustaran de la carrera, estoy segura. Ahora no sé si en algún momento de mi vida hubiese explotado la cosa, no lo sé. O no. Claro, es que esa es la cuestión. Sí. Yo creo que precisamente por algo suceden las cosas, ¿no? Si en ese momento hubieses elegido farmacia, a lo mejor era porque tenías que elegir farmacia en ese momento. Y creo que ahora, con el tiempo, si tuviese que elegir algo diferente, o es algo que de hecho me he estado planteando en este último tiempo pasado, de si quisiera pues como también desarrollar otras herramientas, creo que sería algo relacionado o con la psicología o con la terapia o con otro tipo de terapias, no necesariamente psicología. Qué bueno. No sé, creo que porque la comunicación con las personas me llena. Sí, y creo que siento que tengo como facilidad para conectar.
y cuando de esa conexión sale pues un aprendizaje o yo aprendo del otro, ¿no? O la otra persona como que siente, ay, joder, pues gracias por esta perspectiva, ¿no? O joder, pues yo no lo había visto así, o... Sí. Eso me llena mucho, o sea, me parece como muy bonito que hagamos esto, que hagamos eso los unos con los otros. Entonces creo que me encantaría poder como desarrollar más herramientas para poder aplicarlas de una manera más consciente, ¿no? Y que no sea... Creo que las elecciones, de hecho, la época en la que se elige tu carrera, para mí no es la mejor, evidentemente. No. Con 18, 19 años no tienes nada claro, ¿no? Nada. Al final lo escoges porque sí, te vas notando lo que te gusta, vas escogiendo una carrera, pero creo que no es el momento ideal, estás a 20.000 cosas. Sí. Yo patinaba todos los días con mis amigos y lo único que quería era salir a patinar y irme por ahí y estar, pues eso, en la calle. Entonces creo que no son el momento idóneo, pero no por ello lo eliges más, ¿no? Pero es verdad que cuando encuentras la madurez, dices, hostia, a lo mejor esta rama, o a lo mejor esto... Yo creo que lo bueno quizá, o sea, a lo mejor es un poco tedioso como todo el proceso, ¿no? La selectividad, bueno, en mi momento era selectividad, ahora es EBAU. La selectividad, la nota, el llegar a la nota, las opciones, la matrícula. Pero bueno, a lo mejor también es guay que haya un momento como en ese momento de nuestra vida en que tengamos como que tomar una decisión, pero creo que tan importante como oye, ¿qué vas a querer hacer? Céntrate, tendría que ser si en algún momento lo que eliges ahora te lleva a otra cosa, está bien. Que yo creo que ahora empieza a estar mucho más como desestigmatizado lo de dejar la carrera, o dejo de estudiar, o quiero un año sabático, ¿no? Pero yo creo que antes sí que estaba como un poquito más... Sí, como ya te estás perdiendo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que exactamente igual que imponemos a una edad muy joven, ¿sabes? Y que efectivamente tienes la cabeza en muchas otras cosas porque estás descubriendo millones de cosas, ese momento de tener que tomar una decisión, que bueno, a lo mejor es un buen empujón para colocarte y decir, a ver, ¿por dónde voy? Pero que se dé también como naturalidad no va a ser la decisión de tu vida. Exacto. Porque el problema yo creo que es que nos hacen pensar que es la decisión de nuestra vida. Ni muchísimo menos. O sea... Es que cuánta gente me he encontrado yo que tiene sus 50, sus 40 años y les veo en un evento, a lo mejor en un trabajo, haciendo fotografía o dedicándose al mundo audiovisual, y hablas con ellos y te dicen, no, si es que yo antes era alfarero o antes me dedicaba a hacer construcción. Entonces, a lo que quiero ir es que nunca vas a tener una cosa clara al 100%, o no vas a tener un camino toda tu vida, o sí. O sí, hay gente que sí lo tiene, ¿no? Pero no hay un camino mejor ni peor. Exacto. El camino que tiene 100 ramas no es peor que el que va directo a un sitio. Porque yo creo que también cada camino, yo lo creo así, ¿no? Eso es verdad que o conectas con esa idea o no. Yo sí creo que cada camino tiene un porqué, ¿no? Y sí creo que si tu vida al final se compone de caminos que se van segmentando y que empiezan a tener más ramas, es porque a lo mejor hay lecciones que tienes que aprender, ¿no? Y que si la vida te lleva en un mismo camino todo el tiempo es porque las lecciones te están llegando a ese camino, ¿sabes? Sí. Pero no hay uno mejor que el otro. Y los dos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Te quiero. ¿Todo bien? Papá se la pasa rompiendo y arreglando cosas de la casa. No sé, supongo que estaba quiere mantenerse ocupado. ¿Cuándo sabemos que hemos llegado al éxito, ¿no? O cuándo es el momento en el que te das cuenta de, vale, lo he llegado o lo he conseguido? Sí, incluso fíjate, yo más que como cuándo te das cuenta que lo has conseguido, creo que el reto no es ese, sino que para mí el reto es cuál es mi definición del éxito.
qué es para mí llegar al éxito, ¿no? Porque creo que cuando persigues una idea de éxito, sobre todo, te decía, ¿no?, antes, como que en esta profesión, que al final es una profesión de mucha exposición, porque al final es parte de nuestra profesión, es exponernos, es lo que hacemos, ¿no? Y es a través de lo que podemos generar mensaje y podemos conectar con otros, o sea, es maravilloso, pero eso genera como una imagen falsa que cualquiera que está o dentro o en contacto con, no tienes que estar necesariamente dentro, también si formas parte de alguna disciplina que trabaja con la profesión, muy pronto te empiezas a dar cuenta de que lo que hay dentro es muy diferente de lo que se ve fuera o de lo que se piensa desde fuera, ¿no? Entonces hay como generada una idea del cuando te vamos a ver en la tele, ¿no? Que si, o sea, es como que acecha. O sea, yo durante mucho tiempo, y todavía me pasa, la sensación del éxito, en vez de algo que quiera alcanzar, es algo que me acecha. O sea, hay momentos en los que me siento presa, como si fuera la presa de algo que acecha y que es esa cosa de el éxito, ¿no? Y esto es algo que, bueno, supongo que hay muchos artistas que lo comparten, no lo sé, pero que a mí durante mucho tiempo, hasta que empecé a darme el espacio para preguntarme qué es para mí el éxito, o cuando yo siento que estoy teniendo éxito para con mi profesión, y no ni en forma de títulos, ni en forma de créditos, ni en forma de visualizaciones, ni en forma de gente conociéndote, sino en forma de cuán llena estás de tu profesión y cuánto impacto realmente sientes que estás pudiendo hacer a través de el don que tú sientes que tienes, ¿no? Claro. Más, menos desarrollado y en cualquiera de sus formas, pero al final yo creo que lo consideramos un don, ¿no? A mí me parece que es un regalo, es un don. Entonces creo como que hasta que no empecé a hacerme esas preguntas y a intentar acercarme más a mi idea de éxito que a la de fuera, me generaba, y me sigue generando a veces, mucho estrés y mucho miedo, ¿no? Creo que es erróneo el confundir el éxito con el reconocimiento. No es lo mismo. No. Y creo que tendemos a mezclarlo porque no, es que ¿qué has hecho? No, pues es que esto no ha salido en televisión. Exacto. No ha salido en cine, no has hecho teatro en los grandes teatros. No vale. ¿Por qué no vale? Y luego que cada uno, es como lo que decíamos antes, ¿no? Ningún camino es mejor o peor. Cada uno tiene un concepto del éxito, ¿no? Y para el que el éxito sea igual a reconocimiento, ese será su gol, ¿no? Y quizás esa persona sí que tiene una imagen del éxito que está un poquito más, que hace un poco más de match con la idea externa que hay o con la idea que la sociedad tiene. Perfecto. O sea, pondrá ese como su gol a seguir, lo continuará y estará en el camino correcto. Pero para el que realmente no tenga ese sentimiento del éxito y el éxito sea, para mí éxito como actriz es poder comer, poder vivir de ello, de mi profesión, en cualquiera de las herramientas que yo pueda tener para con mi profesión, a lo mejor empiezo a descubrir, y estoy de hecho ahora pensando y descubriendo que no es exclusivamente con la interpretación o que es con estar delante de una cámara, pero si esa es mi idea del éxito, si parto desde ahí, voy a estar en el camino correcto. Pero si trato de imponer la otra, no van a salir las cosas. No vas a estar contenta. No van a salir. Y yo creo que una de las cosas que a veces más me aterra es esta idea de, y puede que me emocione, haber luchado mucho por algo y ser consciente de todos los sacrificios. Y he visto ejemplos fuera, esto siempre se me queda muy grabado, nuestro profe de danza de la universidad, que nos explicaba cómo todo el mundo veía en él: eres un talento, eres una estrella, vas a triunfar, vas a tal. Y llegó su momento de reconocimiento, y llegó su momento en que consiguió estar ahí y no era feliz. Y dijo, no es esto. Y se hundió, porque dijo, ahora ¿cómo
salgo de aquí, si llevo años sacrificando tantas cosas y vendiéndome que esto era lo que me iba a hacer feliz, ¿estoy? Y no estoy, no me encuentro, no estoy feliz, no me llena. O sea, es una pérdida brutal. Sí. Entonces, como que siento, o por lo menos conmigo misma, es el camino de vayamos modelando lo que para nosotras, Clara, es nuestro bienestar en el proceso. No nos mintamos con una idea que está impuesta y empecemos a sacrificar cosas que a lo mejor, si de verdad seguimos nuestro corazón, a lo mejor no sacrificaríamos, u otras que sí sacrificaríamos y no estamos sacrificando, porque cuando te das cuenta, una vez has tocado lo que se suponía que era tu cima y de repente te das cuenta de que era la cima de otro, no sabes cómo reaccionar. O sea, es un momento de pérdida brutal. Sí, sí. Brutal. En la que te replanteas toda tu existencia, por así decirlo. Sí, y en el que yo creo que también puede entrar mucho, aunque hay que tener como mucho cuidado con eso, pero la culpa, ¿sabes? La culpa del por qué no me he escuchado, por qué he escuchado al resto más que a mí, por qué nunca me he sentado a preguntarme, ¿sabes? Y las respuestas estaban ahí, ¿sabes? Y lo que pasa es que a veces seguimos para adelante y no hay momento, ¿no? de hacer las preguntas. Sí, yo creo que en ese ámbito, en cuanto a la fotografía, yo tenía una idea y esto hace mucho daño las redes sociales, no eres reconocido, no eres un fotógrafo en condiciones si tú no tienes 10.000 likes, claro, o 1.000 likes, o no te siguen 20.000 personas. Claro. Yo llegué a un momento en el que llegaba a sentir envidia de la gente que hacía fotos muy parecidas a las mías, o incluso yo creía que las mías eran mejores o más bonitas, que al final esto es subjetivo, ¿no? Cada uno ve el arte ahí está Arco, puedes ir a Arco, darte un paseo, hay cosas que serán arte para ti y otras cosas que no. Claro. Entonces, yo creía y llegaba a tener envidia de esa gente, y llegó un momento en el que me paré y dije, ¿qué te hace tener esa envidia? El que tengan más likes, o sea, de verdad ese reconocimiento es el que a ti te haría feliz. Sí. Y me di cuenta de que no. Sí. Luego, yo creo que esto es muy interesante lo que dices, porque que es algo que también ahora, como a nivel personal, estoy como intentando localizar y observar en mí, que es, creo que este tipo que son de sentimientos que son muy humanos, ¿no? Como la envidia o el por qué a mí, o incluso la rabia o el rechazo, el rechazo a algo porque no sientes, por ejemplo, no siento que tengo el control de la herramienta como una red social para conseguir ese reconocimiento, luego la rechazo. También viene mucho de posicionarnos como la víctima, ¿no? O sea, de ser víctima de ese reconocimiento, que es, yo creo, está muy ligado a esta idea de ser la presa de algo que acecha y que es ese éxito, ¿no? Que si no, cuidado, que si no te pones debajo de este spotlight, cuando estés aquí es cuando serás exitosa, pero si no llegas nunca, no serás exitosa. Entonces yo creo que también el reflexionar en un momento dado y decir, no soy víctima de nada. No voy a ponerme en el papel de la víctima de nada. O sea, yo tengo el control sobre mis circunstancias, tengo el control sobre lo que la sociedad impone, y tengo todo el derecho a tener como mi opinión y mi lugar para con lo que está impuesto. Claro. Igual que para con mi industria, para con las capas de mi industria. O sea, que tenemos también, yo creo que ahí, cuando te quitas un poco la capa, que yo creo que todos las tenemos y las seguimos teniendo, son ciclos, también encuentras una gran libertad y te das cuenta un poco, empiezas como a ver que si ejerces esa libertad y empiezas a no menospreciar tu lugar en la red social, en tu familia, en la industria, en tu circunstancia económica, es cuando empiezas a encontrar más respuestas. Sí. Cuando abandonas ese papel de víctima, ¿no? Que a veces caemos. Y es pesada, sí. Sí, pesa y a veces es calentita también, ¿no? Entonces no queremos salir de debajo de la manta, es como que porque salir de ahí es accionar. Incluso, y accionar. A mí, por ejemplo, uno de los ejemplos que yo creo que voy a empezar a poner es este proyecto. A mí lo que me llena últimamente, aparte de los trabajos que realizo, que son los que me dan de comer, es los proyectos personales. Sí.
Y esto, aunque no haya tenido visualizaciones, en plan, no es un boom, porque se necesita constancia, claro. Sí que es como es como parir algo, ¿no? Es como, es mi hijo, pues es como este proyecto lo saco adelante, mejorará, empeorará, o le gustará a la gente o no, pero es mi proyecto, sí. ¿Entiendes? Es que es muy especial eso. Sí, y creo que ese es el sentido a mi trabajo, sí. El sentido de, vale, esto es lo que yo quiero, el estar orgulloso de lo que hago. Sí. No que los demás, que luego si los demás evidentemente ven que mi esfuerzo y mi trabajo vale, sí. Y me lo quieren reconocer, no lo voy a negar. No, y porque parte de nuestra motivación es comunicar. Exacto. Luego, cuando llegas y calas, es maravilloso porque es que es parte de nuestra motivación y es parte de nuestro propósito, sobre todo en esta profesión, ¿no? Es la base, un poco, es ser canal de algo. Entonces, evidentemente que todos queremos eso y que se siente bonito, claro que sí. Creo que esta profesión es muy pasional, digamos. Lo es. Totalmente. Extremadamente pasional. Y de pasional vamos a algo más pasional todavía, ¿qué miedos tienes? ¿Qué miedos tengo? Tengo muchos miedos. ¿Cuál es el primero que se te pueda venir a la cabeza o cuál es el miedo que más te maneje tu día a día, digamos? Sin duda, no ser suficiente. Esta constante herida del nunca voy a ser suficiente, ¿no? En plan, nunca voy a ser un completo como para ser la persona del casting o la persona que elija una pareja o la persona, ¿no? Y creo que está muy ligado, también por el camino, obviamente, de terapia y trabajo personal que he hecho, con ese programa de la exigencia personal, ¿no? Porque es como te obsesionas por esculpirte porque nunca está hecho, nunca, siempre falta algo, ¿no? Nunca está perfecto. Entonces, es uno de mis mayores miedos. Sí, quizá el no sentirme suficiente y porque eso me revierte mucho a veces no quererme lo suficiente. Y eso es algo que me da, especialmente en este momento de mi vida me da miedo porque, la emoción otra vez, cada vez soy más consciente mental y físicamente y con mis sentidos de lo preciado que es estar aquí, de lo preciado que es, del privilegio que tengo de estar donde estoy, de tener la gente que tengo, de haber podido vivir todo lo que he vivido, de tener puertas abiertas y las que yo sé que me voy a abrir. Entonces, cuanto más consciente de eso eres, más eres consciente de quiero vivir todo este privilegio a gusto, queriéndome, disfrutando, no poniéndome barreras, no teniendo filtros. Y ese continuo miedo a no ser suficiente te pone todos esos filtros, ¿no? Yo ese miedo también hay veces que te da mucho. A mí me pasa mucho a la hora de llegar a un trabajo o llegar a un sitio, es como, hostia, voy a saber hacer esto. Sí. Voy a ser el proveedor que ellos quieren, es decir, 100%. Voy a hacer las fotos que ellos necesitan. Sí, que para nosotros es igual delante de una cámara, ¿no? Es en plan, he trabajado, o sea, la propuesta que le traigo es la propuesta, ¿sabes? O van a decir, ¿qué mierda es esa? Por favor, traer otra actriz. No. Ese es un miedo que la verdad que creo que mucha de la gente la tiene. Creo que todos, ¿no? Yo ahora estoy en un proyecto y es maravilloso. El elenco es un regalazo y es maravilloso todas las conversaciones desde el humor que estamos teniendo, de reírnos de cómo podemos estar todos en la misma rueda y en ese mismo miedo y en ese mismo continuo cuestionamiento, ¿no? Y al final te lo tienes que tomar con humor, porque al final también, bueno, pues somos divertidos, Yo ¿no? creo que a lo que vas, lo que me comentabas del trabajo personal es muy importante, porque al final cuando tú sientes esos rechazos del cliente o evidentemente te van a generar miles de emociones y las vas a tener que canalizar. Pero creo que si tú tienes un trabajo realizado y tú tienes una base sentada, es decir, aunque a mí me rechacen algo, sé que este es mi... O sea, no dejar que tu castillo de naipes se desmorone porque te digan
esta foto no vale, sí. o este trabajo que has hecho, ¿qué es? Sí, ¿no? Creo que sí. es un miedo muy real, sí. muy del día a día, y creo que es un miedo que se puede manejar muy fácil con trabajo personal. Sí, y yo creo que la base de eso es no rechazarse a uno mismo, que ese rechazo externo que va a estar y que es parte de la vida y que es maravilloso porque viene para enseñarnos tantísimas cosas, no se refleje en yo rechazo lo que estoy haciendo o me rechazo a mí misma, ¿no? Que es yo creo como el peligro que corremos, porque como un encuentro mágico que tuve hace poco con José, no sé si lo verá, yendo a Sevilla a grabar, una conversación con una persona que me encontré en el tren, ¿no? Y él decía, no somos abandonables, porque si tú no te abandonas, nadie puede abandonarte. Si tú es imposible, la idea de estar abandonado, de ser rechazado, es imposible si tú no te rechazas o te abandonas, porque esta es tu realidad. Además que la persona que rechaza o abandona desaparece de esta realidad y es la que tú vas a seguir viviendo, ¿no? Entonces yo por eso creo que el trabajo personal es fundamental, y en profesiones artísticas y profesiones creativas y que hay que sacar cosas de dentro, es fundamental porque sienta un poco las bases para que todo es... Yo siempre hablo de lo de canal porque de verdad nos veo como tal a los artistas, ¿no? Y hay que limpiar, ese canal tiene que estar limpio para que pueda fluir, ¿sabes? Si no... Creo que vamos a ya finalizar la entrevista porque daría para mucho, la verdad, daría para mucho y para emocionarnos bastante. Sí, una buena. Porque de hecho el trabajo personal creo que es algo muy actual. Sí. Creo que la gente debe, y yo creo que en Guadalajara últimamente me estoy asustando porque ha habido varios suicidios y creo que últimamente nos estamos dando cuenta que, coño, la mente es importante, no es solo tener cáncer o tener una enfermedad que aparte de que hay muchísimas somatizaciones físicas que vienen de aquí. Creo que trabajo mental es muy primordial y se ha estado obviando tantos años que nos estamos dando cuenta que hace mucho más daño. Sí, por supuesto. Entonces creo que el trabajo personal y el trabajar tus miedos y hablarlos también es importante. Y creo que esa es una de las bases por la que senté esta pregunta, el trabajar el miedo y preguntar a la persona que tengo delante qué miedos tienes. Y yo contarle los míos sin tener miedo a que tú me digas o a qué pensarás de joder, que este tiene miedo a estar solo. Y saber observarlos como lo que son. Miedos. Exacto. O sea, una ilusión. Exacto. Una creación de nuestra cabeza, ¿no? Que yo creo que eso es lo que la terapia te permite. Poder observarlos como lo que son con cierta neutralidad y no desde el shock que genera cuando lo experimentas, ¿no? Yo creo que por eso es maravilloso, por eso las herramientas son importantes. Colocarlos en sus cajones. Claro. Bueno, vamos a finalizar ya esta entrevista. Cuéntanos qué esperas, o sea, qué esperamos a un futuro de Clara. ¿Qué proyectos tienes a futuro? Bueno, pues ahora estoy súper feliz porque he tenido la oportunidad estoy grabando una serie para Televisión Española nueva que se va a llamar Operación Barrio Inglés. Estamos grabando hasta agosto, en verano. Es la primera oportunidad desde que llegué de Los Ángeles a finales del año pasado, pues de trabajar con la industria en un proyecto como este. Es para lo que vine, era uno de mis objetivos. Así que estoy súper feliz y la verdad muy motivada, con muchas ganas de haber llegado aquí y de verdad poder florecer en esta industria, y sigue poniendo mi cabeza en un futuro quizás también en volver a pisar Estados Unidos y en desarrollar mi carrera de manera internacional. Me encantaría y trabajaré para ello, pero ahora como con la fe y el corazoncito aquí, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Estoy deseando ver todo eso que me comentas y ver ese resultado final, que al final es para lo que queremos, como te digo antes, crear ese proyecto y que salga a la luz y que todo el mundo lo pueda ver y pueda sentir lo mismo que tú has estado sintiendo durante esa grabación. Así que me alegro mucho, ha sido un placer tenerte aquí. Creo que de las entrevistas que has traído ahora la más... emocional. Siempre, querido, siempre. Así que espero que a vosotros os haya gustado y nada, nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao.